Una recopilación de la exposición de la palabra de Dios que han realizado mis queridos pastores, Rogelio, Luis, Toño, Ernesto. Y hay un tema que es muy actual. Las pruebas en el matrimonio. Yo quiero que sean honestos y levanten la mano delante de Dios que conoce nuestros corazones. ¿Quién de los presentes no está pasando por tribulación o prueba en su matrimonio? Levanten la mano. ¿Quiénes no? Gracias porque el Señor nos ha dado a puros mancos, la verdad. Ahora, ¿quiénes están seguros de llegar al cielo con Cristo? Gracias, Señor, porque tú eres veraz y el hombre mentiroso. El tema del retiro es Jesucristo en tu matrimonio y debemos reconocer a la luz de la palabra de Dios que el matrimonio es aflicción de la carne. Hace unos días un joven soltero me preguntaba, no entiendo por qué el matrimonio es aflicción de la carne. Y le contesté, ¿por qué eres soltero? Cristo en su misericordia perfecta advirtió que sus discípulos encontrarían en el mundo aflicción. Pablo expresó a los filipenses que al creyente le es concedido a causa de Cristo no solo creer en Él, sino también padecer por Él. Esta aflicción es por causa de Cristo. Y aquí tenemos que ser honestos. Las aflicciones que vivimos en nuestro matrimonio ¿son por causa de Cristo? ¿Son por causa de obedecer a Cristo? ¿O las aflicciones de nuestro matrimonio son por causa de desobedecer a Cristo? Y eso ya nos va orientando en cuál es el origen de los conflictos en nuestro matrimonio. Todos tenemos problemas en el matrimonio y tenemos que identificar si es porque estoy haciendo la voluntad de Dios o porque estoy siendo rebelde a esa voluntad. Desgraciadamente, muchos matrimonios que se dicen creyentes no enfrentan los problemas que están viviendo. Los ignoran y han aprendido a vivir en una zona de confort que les impide enfrentar los problemas a la luz de las Escrituras. No obstante que se dice ser creyentes. Y aman más esa zona de confort, esa apariencia religiosa de la cual nuestro pastor Toño nos habló hoy en la mañana, que a Dios mismo, incumpliendo el primer mandamiento del cual Rogelio, nuestro pastor, nos compartió anoche. Y llegamos a esa apariencia religiosa de la que habló Luis también. Por eso les digo que esta predicación es como una recopilación de todo lo que ellos han estado diciendo. ¿Has identificado las zonas de confort de tu matrimonio? Esas zonas en las que tú no quieres hablar, no quieres abrir la conversación con tu pareja porque sabes que va a traer problema y prefieres vivir en forma indiferente a esos problemas y te autoengañas creyendo que de esa manera glorificas a Dios. Pero no has entendido que la indiferencia no soluciona el problema, no has entendido que alargar el espacio y el tiempo no soluciona el problema, y que cada vez se guarda más resentimiento y amargura en tu relación, y que un día
Dios va a sacar a la luz esa situación. Los problemas están latentes. No se resuelven por el paso del tiempo. No se resuelven por ignorarlos. Solo se resuelven cuando los enfrentamos a la luz de la palabra de Dios. Es por eso que esta noche quiero compartir con ustedes la victoria de Cristo sobre las pruebas en el matrimonio. La victoria de Cristo sobre las pruebas en el matrimonio. Y para ello quiero que me acompañes al Evangelio de Lucas, capítulo 22. El Evangelio de Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer los versículos 31 y 32. Lucas 22, versículos 31 y 32. Dice la palabra del Señor. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. En estos dos breves versículos vamos a encontrar, aprender 5 evidencias de la autoridad de Cristo que nos confrontan a confiar en Él en medio de las pruebas de nuestro matrimonio. 5 evidencias de la autoridad de Cristo que nos confrontan a confiar en Él en medio de las pruebas de nuestro matrimonio. Recordemos que este evangelio es escrito por Lucas, el mismo autor del libro de Hechos, un médico, un gentil, que escribe con el propósito de poner en orden los acontecimientos de Cristo. Este evangelio fue escrito entre los años 70 y 80 después de Cristo, y Lucas presenta a Cristo como el Hijo del Hombre que vino a salvar lo que se había perdido. Lo podemos ver ahí en Lucas 19:10. Y en el capítulo 22 podemos ver los acontecimientos pocas horas antes de que Jesús sea apresado, de que Jesús sea martirizado, de que Jesús sea llevado a la cruz. Estaba por celebrarse la fiesta de los panes sin levaduras, dice el versículo 1 de este capítulo, y después nos narra la traición de Judas, cómo Judas va con las autoridades religiosas de Israel y vende a Cristo. Cristo está celebrando la cena de la Pascua con sus discípulos, instituye la Santa Cena, hace referencia al simbolismo del pan como su carne que será entregada y al vino como su sangre que será derramada por muchos, pero también ahí les hace saber que uno de ellos lo va a traicionar. Y nos dice el versículo 23, entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto, quién era el traidor de ellos. Y empiezan a discutir los discípulos. Jesucristo ha de haber sentido tristeza. Les estoy diciendo que mi cuerpo va a ser entregado en sacrificio y que mi sangre va a ser derramada y que uno de ustedes me va a traicionar. Y ustedes se ponen a discutir para saber quién es. Pero después agrega el versículo 24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y nos dice el texto, pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve.
Jesús llama la atención de los discípulos que quieren saber quién es el más importante. No les importa el sufrimiento de Cristo. No es la primera vez que Jesús les ha revelado que Él tiene que padecer, que va a ser entregado a las autoridades religiosas, que va a morir y que va a resucitar. Pero los discípulos quieren saber quién es el más importante. Cuando en nuestro matrimonio ignoramos a Cristo, nuestros problemas son por saber quién tiene la razón. ¿Quién es el más importante? ¿Yo? ¿Como marido? ¿Como cabeza de la casa? ¿Y tu mujer te tienes que someter porque yo tengo la razón, te guste o no? ¿O yo, mujer, que quiero gobernar el matrimonio y te digo a ti, marido, que tú no sabes hacer las cosas y te quiero controlar en todo? Y en esa lucha de poder ignoramos el sacrificio de Cristo. ¿Quién es el importante en este matrimonio? Y si Cristo no es el importante en tu matrimonio no es cristocéntrico, aunque tú vayas a la iglesia y aunque tú estés aquí en este retiro. Añade Jesucristo en el versículo 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Implicación de que Jesús ha sido probado y va a continuar siendo probado. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. ¿Qué palabras de Cristo? Ustedes están peleando aquí por quién es el mayor, quién es el importante. Y a pesar de que ustedes no han entendido nada, yo les asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí. ¿Un reino y para qué? Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Para que comáis y bebáis. Les acaba de decir que el importante no es el que se sienta a comer, porque Cristo vino a servir. Y yo les asigno un reino porque yo soy su servidor. Porque la importancia está en el que sirve, no en el que es servido. ¿Tú quieres ser el mayor en tu matrimonio? ¿Quieres ser el importante en tu matrimonio? ¿Quieres ser el relevante en tu matrimonio? Primero tienes que entender que vas a experimentar pruebas, porque Cristo fue probado. Y segundo, que si tú no estás sirviendo a tu pareja, tú no estás siguiendo el ejemplo de Cristo. Tú no estás obedeciendo a Cristo. Tú no te estás sometiendo a la autoridad de Cristo. Y nunca vas a encontrar las bendiciones de Cristo separado de la obediencia a Cristo. Servíos unos a otros por amor. Servíos. ¿Cómo estás sirviendo a tu pareja? Y llegamos a nuestro pasaje central. ¿Qué tiene que ver el contexto anterior con lo que el Señor le dirige a Pedro? Mucho, todo. Y recordemos que Pedro es el representante de los discípulos, la cabeza dominante de los discípulos. Y así como Cristo es probado, y así como Cristo va a pasar por la cruz, Cristo está advirtiendo la victoria sobre las pruebas y las tribulaciones. Porque les está hablando de un reino. Eso implica que va a morir, eso implica que va a resucitar, eso implica que va a ascender, eso implica que va a regresar. Ya se los había dicho, Juan capítulo 14, voy pues a preparar morada para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero por lo tanto, si tú levantaste la mano pensando que vas a estar en el reino de los cielos, tienes que aceptar que para llegar al reino de los cielos tienes que ser probado.
tienes que pasar por tribulación, por hacer la voluntad de Dios, no por desobedecerla, sino por hacer la voluntad de Dios. Y vemos aquí la primera evidencia, la autoridad de Cristo mostrada sobre Satanás. Dice el versículo: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. En el original griego se usa la palabra idou. Este verbo, entre sus significados encontramos mirar, he aquí, saber. Es un imperativo. Jesús está llamando la atención no solo de Pedro, sino de todos los discípulos. Pongan atención por lo que voy a decir. Simón, Simón. La repetición de su nombre indica lo serio de la llamada de atención que va a hacer Jesús. Jesús no le llama a Pedro, le llama a Simón. Tal vez porque con eso estaba identificando la debilidad de la carne en el discípulo. Simón, Simón. Esta repetición indica no solo la solemnidad y la importancia de la afirmación que está a punto de hacer Jesucristo, sino también la profunda preocupación que tiene por su discípulo. Es como cuando estuvo con Marta y le dijo: Marta, Marta, turbada estás en tantas cosas. O cuando confrontó a Pablo en el camino y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Una repetición que habla de no solo la solemnidad del llamado, sino también de la importancia de lo que Cristo va a decir. He aquí Satanás. Satanás como título se refiere a un adversario general, pero como nombre personal se refiere a la persona del diablo. Este adversario de Dios fue un ángel hermoso que se rebeló contra el Creador y fue expulsado del cielo, como lo vemos en Ezequiel 28, del 12 al 19, y también en Isaías 14, 12 al 15. Es identificado como el tentador, como lo vemos en Mateo 4:3, cuando Jesucristo, lleno del Espíritu, fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo. Es el tentador, es el que pone trampas para ser probado y desviar en ese momento a Cristo en el desierto de su genuina adoración a Dios, y pone trampas al creyente para desviarlo de la obediencia a Dios. También Pablo lo identifica como el espíritu de la potestad del aire que opera en los hijos de desobediencia, como lo vemos en Efesios 2:2. Y en Apocalipsis 12:10 se le identifica como el acusador que ha sido vencido por Cristo y quien será lanzado después del milenio al lago de fuego y azufre, donde será atormentado día y noche por los siglos de los siglos, como lo vemos en Apocalipsis 20:10. Por lo tanto, Satanás, enemigo de Dios, es un enemigo vencido por Cristo. Y ahí podemos ver la autoridad de Cristo sobre Satanás. El problema es el que el creyente le da mucha importancia a Satanás y quiere echarle la culpa a todo a Satanás. Y se pelea con Satanás y quiere expulsar a Satanás de todos lados y quiere hacer liberaciones y quiere apachurrar a Satanás y quiere zapatearlo y taconearlo y no sé qué tantas cosas, olvidando lo que dice la palabra de Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No hay un solo versículo que llame al genuino creyente a pelear contra Satanás. No hay un solo versículo que autoriza al creyente a hacer liberaciones, exorcismos. El versículo es: resiste, permanece firme en la verdad, y el diablo huirá de vosotros.
El problema es cuando el creyente ignora la voz de Dios y cree la voz del diablo. Y eso lo vimos en Génesis 3. Eva ignoró la voz de Dios, ignoró la autoridad de Dios, ignoró la palabra de Dios. Qué bueno que lo repiten para que... ¿Y qué sucedió en el Edén? Eva le hizo caso al diablo. Eva buscó independizarse de Dios. Y todo pecado muestra independencia de Dios. Y cuando nos independizamos de Dios, no estamos reconociendo la autoridad de Dios. La estamos haciendo a un lado. La estamos ignorando. ¿Y qué encontró Eva en esa independencia? Dolor y frustración. Tenía todo con Dios. Una comunión perfecta con Dios. Una comunión perfecta con su marido. Pero entró el pecado, escuchó la voz de Satanás, ignoró la voz de Dios y encontró dolor y frustración. Separación de Dios y conflicto con el marido. Los conflictos en el matrimonio, ¿a qué se deben? A que desobedecemos a Dios, ignoramos la palabra de Dios que conocemos, no confiamos en la autoridad de Dios, nos dejamos seducir por las mentiras de Satanás, de tú eres el importante, de Cristo no existe, no es cierto que Cristo te ama, no es cierto que Cristo murió por ti, Él te quiere gobernar y controlar, pero tú eres libre, decide tú, es tu vida. Y cuando actuamos en independencia de la voluntad de Dios, encontramos dolor y frustración, rompemos nuestra comunión con Dios, afectamos nuestro matrimonio, rompemos nuestra comunión con nuestra pareja. Y los matrimonios así tienen convivencia, pero no tienen comunión. ¿Qué hay en el tuyo? ¿Convivencia? Como decía Rocío Dúrcal, ¿la costumbre es más fuerte que el amor? O como decía nuestro desaparecido príncipe, ¿el amor acaba? ¿Por ignorar a Dios? Y entonces el matrimonio se vuelve una carga pesada de llevar. Y en lugar de ser movidos a escuchar la voz y arrepentirnos, seguimos siendo soberbios y en querer arreglar la situación matrimonial a nuestra manera y no a la manera de Dios. Os ha pedido, regresando al pasaje, en el original griego se usa os, que implica plural, exaiteo, ha pedido. Aparece solo aquí en el Nuevo Testamento. Se trata de una forma intensificada del verbo aiteo, que significa pedir, pero la connotación es demandar, es exigir de vuelta para sí mismo. Lo que está diciendo Jesús es que Satanás le está pidiendo permiso para que Pedro y los discípulos regresen con él. ¿Por qué? Porque la naturaleza caída de los discípulos había sido restaurada por el llamado de Jesús a la comunión con Él, al conocimiento de Él, a la obediencia de Él, a la salvación. Y Satanás aquí dice, regrésamelo, era mío, yo lo tenía, yo lo conocí, yo le enseñé las mañas y tú me lo quitaste, regrésamelo. ¿Qué muestra esto?
que Satanás no puede obrar por sí solo, que Satanás depende de la autoridad de Dios. El primer libro, Job, lo muestra así. En Job 1:12, dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Job 2:6, y Jehová dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Satanás está sometido a la autoridad de Cristo. Es más, en la tentación, ahí en Mateo 4, Cristo le dijo, vete de aquí, Satanás. ¿Y qué hizo Satanás? Se fue. ¿Por qué? Porque aún Satanás reconoce la autoridad de Cristo. Pero ¿sabes cuál es lo más grave de esto? Que aún Satanás obedece a Cristo. Y Satanás se sabe que es un enemigo vencido por Cristo. Pero muchos cristianos no obedecemos a Cristo. Ahora resulta que Satanás es más obediente que un creyente. Qué triste. Qué pena. Porque el creyente dice adorar a Dios. Esto muestra que Dios tiene el control de todas las situaciones. Él tiene el control absoluto sobre todo lo que sucede en la vida del creyente. Él tiene el control sobre el enemigo del creyente. Recordemos que el creyente no solo tiene de enemigo a Satanás, tiene de enemigo al mundo y tiene de enemigo su propia carne, su concupiscencia. Pero Dios tiene el control. El problema es que el creyente no reconoce la autoridad de Cristo, no reconoce el control de Dios en esto. Y el problema también es que el que Dios tenga el control de todo no exime al creyente de su responsabilidad individual y personal de someterse a la autoridad de Dios. Es muy fácil echarle la culpa a Dios. Es la soberanía de Dios. Dios lo permitió. Es la soberanía de Dios. Y como siempre digo, los teólogos decimos es la soberanía de Dios cuando no tenemos una explicación lógica a lo que está sucediendo. Es como el médico cuando tú vas a verlo y te duele todo y el doctor no tiene una respuesta, pero te dice, es estrés. Y ya con eso cree que dio la solución. Pero la soberanía de Dios no quita nuestra responsabilidad de conocer a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. De igual manera podemos ver que la solicitud plural de Satanás involucra a todos los discípulos y por extensión a todos los creyentes. De esta manera podemos ver que el pecado que comete un miembro del matrimonio necesariamente afecta al otro miembro. Cuando Eva pecó, Adán fue afectado por el pecado de Eva. Cuando tu marido pecas, afectas a tu esposa. Cuando tu esposa pecas, afectas a tu esposo. Sí, tenemos responsabilidades individuales delante de Dios como creyentes, pero tenemos una responsabilidad corporativa como matrimonio. Y yo no puedo dejar a mi esposa que pecó, a que sea responsable de su pecado, porque Dios me ha dado la responsabilidad de cuidarla, de amarla, de compartirle el Evangelio, de edificarla a través de la palabra de Dios, de purificarla para presentármela a mí mismo como una esposa que obedece, que glorifica a Dios. ¿Cuántos matrimonios cristianos abandonan a su pareja porque tú pecaste, yo no? Y no han entendido lo que es ser una sola carne.
y no les duele ver el pecado. Y no entienden que el pecado afecta corporativamente al matrimonio, a la familia. Las malas decisiones económicas afectan el matrimonio. El adulterio, la pornografía, afecta el matrimonio. El cambiar el orden en el gobierno del matrimonio afecta el matrimonio. Maridos que ceden el control a la esposa porque no quieren tener problemas, afectan el matrimonio. Esposas que quieren controlar todo lo del marido, afectan el matrimonio porque están alterando el orden establecido por Dios y están ignorando la autoridad de Dios sobre el matrimonio. Somos una sola carne. Acompáñame a Eclesiastés 4, versículos 9 al 12. Eclesiastés 4, 9 al 12 nos dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Dale gracias a Dios por tu pareja, como sea, como esté. Dale gracias a Dios por tu pareja. E interésate por la vida espiritual de tu pareja. Sirve a tu pareja, ama a tu pareja, confróntala con el pecado para que se aparte de él y pueda mostrar una vida de santidad que se refleje en un matrimonio cristocéntrico que exalta la santidad de Dios. Segunda evidencia, regresemos a Lucas. La autoridad de Cristo mostrada sobre la aflicción. ¿Cuál era el propósito por el cual Satanás había pedido permiso a Dios para traer de regreso a los discípulos? Dice, para zarandearos como a trigo. Lo que el diablo pretendía hacer con los discípulos era zarandearlos como a trigo. Durante la cosecha del trigo se le agitaba y lanzaba al aire junto con la paja. El viento se llevaría la paja más ligera, dejando atrás el buen grano. Esta figura de zarandear como al trigo es una metáfora que debió haber sido comprendida fácilmente por los discípulos. Satanás quería sacudir violentamente a los discípulos para ver si la fe permanecía en ellos. Y más adelante podemos ver que los discípulos fueron probados en su fe, porque en el momento que es apresado Cristo, los discípulos salieron corriendo a esconderse. Pedro le dijo que no iba a suceder eso con él, que él iba a estar con Cristo, y Jesús inmediatamente después de estos versículos le dice, tú me vas a negar 3 veces, y lo cumplió. Esto habla de tentación. Este zarandear implica tentación, implica prueba. Si regresamos al libro de Job, ¿cuál fue el propósito por el cual Dios permitió que Satanás tentara a Job? Porque Dios le había dicho, no va a apartarse de la fe. Las tentaciones en nuestras vidas y en nuestros matrimonios tienen el propósito de mostrar si somos trigo o somos paja. Si nos apartamos de la obediencia a Dios, de la confianza en Dios, entonces somos paja. Y la paja no sirve, es inútil. Y la paja se junta y se quema. No sirve. Pero si las pruebas, las tribulaciones, las tentaciones nos llevan
a mantenernos firme en la confianza en Dios, en su palabra, en la obediencia a Él, entonces esa prueba muestra que somos trigo. Satanás quiere mostrarle a Dios que nuestra fe no es firme, que nuestra fe es de dientes para afuera, que nuestro corazón está muy lejos de Dios. Satanás quiere demostrarle a Dios que no somos auténticos, que no somos genuinos, que somos una apariencia. La prueba que está pasando tu matrimonio, ¿te está acercando más a Dios o te está separando de Él? ¿Estás clamando a Él por sabiduría, como dice Santiago? Tened por sumo gozo cuando os enfrentéis a diversas pruebas. Pero si te falta sabiduría, pídela. ¿O quieres salir corriendo? ¿O quieres deshacer el matrimonio? ¿O quieres abandonar a tu pareja? ¿Te quieres divorciar? ¿Quieres salir huyendo? Entonces muestras que tienes un corazón de paja y no de trigo. No importa cómo sea la prueba. No importa cuánto dure la prueba. No importa la intensidad de la prueba. No importa la diversidad de la prueba. La prueba debe acercarnos a Dios. La prueba que estemos viviendo, sea por responsabilidad nuestra por desobedecer a Dios, o sea porque Dios la permite para purificar nuestra fe, como se purifica el oro pasado por el fuego, por el crisol del fuego. En un corazón genuinamente redimido produce firmeza, produce confianza, produce seguridad. En un corazón de apariencia religiosa produce desconfianza. Y es cuando le exigimos a Dios cosas que no merecemos, porque queremos que nos saque de la prueba. Y Jesús, y vamos a la tercera evidencia. La tercera evidencia es la autoridad de Cristo mostrada como sumo sacerdote. Y vemos la intervención de Jesucristo intercediendo por los discípulos. Dice el versículo 32, pero yo he rogado por ti. El verbo rogar se refiere a pedir, un pedimento suplicante. Indica la oración a Dios. Yo he pedido por ti y por los discípulos. Y en la oración de Jesús en Juan 17, oró por los discípulos y por los que iban a creer por la palabra de ellos, es decir, oró por ti y por mí. Porque el ministerio sumo sacerdotal de Cristo es eterno, lo dice el autor de Hebreos. Ahora imagínate tú que Cristo está orando por ti. Hermanos, esto pone la carne chinita. Esto nos debe hacer caer de rodillas. Cristo, mi Señor, mi Salvador, el que tomó mi lugar en la cruz para que yo no recibiera el castigo del pecado, no solo sustituyó mi vida en ese castigo,
sino que además está orando por mí, está intercediendo delante del trono de Dios por mí. ¿Quién soy yo para tener ese privilegio? ¿Quién soy yo para que Él haya puesto sus ojos en mí? ¿Quién soy yo para que Él me haya salvado? ¿Quién soy yo para que Él me sustente intercediendo en oración por mí? Y a pesar de eso, me revelo a la autoridad de Cristo. Y a pesar de eso, mi corazón se llena de soberbia y de orgullo. Y quiero vivir a mi manera y no a la manera del que me salvó. Y me peleo con mi pareja porque no es como yo quiero que sea, en lugar de animarla a que sea como el Salvador. ¿Quién soy yo para que Cristo ore por mí? Pero esta oración intercesora del Salvador no quita la responsabilidad del creyente de orar permanentemente, como lo vemos ahí en 1 de Tesalonicenses 5, versículo 17. Orar permanentemente implica dependencia de Dios. Orar permanentemente implica confianza en Dios. El creyente ora cuando le aprieta el zapato, pero no tiene una disciplina de oración. El llamado es a depender de Dios en todo. Hermano, ¿cuándo has tomado de la mano a tu pareja, a tu esposa, y le has dicho, vamos a orar juntos? Tenemos este problema. Vamos a buscar la dirección de Dios juntos, porque lo que te afecta a ti me afecta a mí. ¿Cuándo hemos caído de rodillas como pareja y darle gracias a Dios por lo que Él nos ha dado? Por su gracia, por su misericordia, por su perdón, por la vida eterna, no solo por los bienes materiales. Y cuando no hacemos eso, despreciamos la gracia de Dios y la autoridad de Cristo sobre nuestros problemas. Despreciamos la autoridad de Cristo como sumo sacerdote en nuestras vidas. Queremos usar a Dios y no dejarnos usar por Él. ¿Conoces las debilidades de tu cónyuge? ¿Conoces su concupiscencia? ¿Te aprovechas de eso para humillarla? ¿Para ser áspero? ¿Para rebelarte? ¿Para hacer tu voluntad? ¿O llevas esas debilidades en oración para que Dios la fortalezca, para que Dios nos perdone, para que Dios nos aparte de esas pruebas, de esas luchas? Esa es la labor de un matrimonio. Esa es la labor de alguien que ama a Cristo y ama a su prójimo. Lo vimos en la primera conferencia. ¿De qué sirve que me acerque yo a Dios a pedirle perdón y a pedirle que me santifique y a pedirle que me use y a pedirle tantas cosas si estoy descuidando a mi pareja? De nada. No sirve de nada. Ahora, si no conoces la concupiscencia de tu pareja, es que no sabes con quién estás casado. Entonces no eres una sola carne. Y si estás usando la concupiscencia de tu pareja para someterlo, para controlarlo o controlarla, y aún querer controlar la situación, las tribulaciones, y aún querer controlar a Dios, es que no has entendido nada.
Es que te estás poniendo en el lugar de Dios y no te estás sometiendo a la autoridad de Dios. Si no tienes el valor de pedirle perdón a Dios por tus pecados que han afectado tu matrimonio y ver a los ojos a tu pareja y decirle, perdóname porque te he ofendido, es que eres un ciego, orgulloso, pobre, desnudo, y no estás respetando la autoridad de Dios. Si no te duele el pecado de tu pareja, es que no amas a tu pareja, aunque vengas a la iglesia. Si no estás ayudando a tu pareja a salir de esa situación, es que no amas a tu pareja, te estás amando más tú que a Dios y a ella. ¿Por qué intercede Jesús en su ministerio sumo sacerdotal? Porque tu fe no falte. No está orando porque lo saquen de la prueba. No está orando porque no seas zarandeado. Porque tu fe no falte. La palabra griega traducida como falte es la raíz de nuestra palabra eclipse. El objetivo de la intercesión de Jesucristo era que la fe de Pedro no se apagara, aunque fuera débil. Que no se apagara. ¿Y qué implica la fe? La fe implica no solo la convicción de creer en Dios, sino la convicción de obedecer a Dios. La convicción de no apartarse de la verdad, a pesar de la prueba y de la tribulación. La convicción de confiar en Dios. Y decimos que creemos en Dios, y decimos que amamos a Dios, pero en el momento de la prueba, si no confiamos en Él, dando pasos de obediencia, mostramos que no confiamos en Él. Y otra vez en el Edén, ¿qué fue lo que pasó con Eva? Eva desconfió de la palabra de Dios. Dudó de la palabra de Dios. Y esa desconfianza la llevó a pecar. Y todo pecado muestra desconfianza en la palabra de Dios. No es como tú dices, Señor, es como yo creo, es como yo pienso, es como yo decido, es como yo lo he arreglado muchas veces. Es que tú no conoces con quién estoy casado, pero yo sí. Con unas 3, 4, 5, 6 meses, años de no hablarnos, se va a componer. Con que yo le levante la voz, con que yo le controle el dinero, con que yo le quite el coche, con que yo le retire las tarjetas de crédito, con que yo le cierre la puerta, con que no lo deje entrar. Yo lo arreglo. ¿Cómo no? Pero Jesús intercede por ti y por mí para que nuestra fe en Él no falte. ¿Cuántas veces has orado a Dios porque tu fe en Él no falte? ¿Y cuántas veces has orado porque te saque de la prueba? Pero no te va a sacar de la prueba. En Isaías lo vemos, cuando pases por las aguas, no te anegarás, y por el fuego no te quemarás, pero no puedo evitar que pases por el fuego y no puedo evitar que pases por las aguas. Hermanos, oremos porque en medio de la prueba el Señor fortalezca nuestra convicción de confiar en Él, de obedecerlo a Él. La fe es la raíz del carácter cristiano. ¿Quieres mostrar que confías en Dios? Obedece su palabra. Porque la única victoria sobre la tentación y la prueba es la obediencia. Cristo es el modelo de obediencia sobre la tentación y sobre la prueba. En el Getsemaní oró, si es posible, pasa de mí esta copa,
pero no sea como yo, sino como tú. ¿Qué implica eso? No es posible que no pasara yo por esa copa. Tengo que pasar por esa copa. Es necesario que beba yo esa copa de la ira para que se cumpla el plan eterno. Es necesario. La fe muestra obediencia. En medio de la prueba y la tribulación, ¿cómo respondes? Tu cónyuge te ha ofendido, te ha lastimado, ha pecado contra ti. ¿Cómo respondes? La fe dice, perdona. En Marcos 11:25 leemos, y cuando oréis, perdonar, un imperativo. Perdona. ¿Quieres ser obediente a la fe? En medio de esa tribulación, de ese dolor, de esa prueba, de ese sentirte afectado por el pecado de tu pareja, y tú quieres vengarte, y tú quieres devolver golpe por golpe, y tú quieres que él sienta lo que tú estás sintiendo en ese momento, entonces te estás dejando guiar por la autoridad de tu carne pecaminosa y no por la autoridad de la palabra de Dios. Perdona. Aunque tu pareja no cambie, perdona si tú quieres hacer la voluntad de Dios. Si tú quieres disfrutar de la oración intercesora de Cristo por ti, que está orando para que tú lo obedezcas, y la palabra es perdona. En el Sermón del Monte, Mateo 5, 38 al 48, acompáñame. Mateo 5, 38 al 48, encontramos, oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obliga a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos, o sea, los incrédulos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La tentación y la prueba que no nos lleva a la obediencia a Dios nos lleva a reprobar la prueba. ¿Bajo qué autoridad está tu matrimonio? ¿Bajo qué autoridad está tu vida? Regresemos a Lucas y llegamos a la cuarta característica, evidencia de la autoridad de Cristo sobre las tribulaciones. Y vemos primero la autoridad de Cristo sobre Satanás, la autoridad de Cristo sobre la aflicción, la autoridad de Cristo como sumo sacerdote, y ahora la cuarta, la autoridad de Cristo mostrada en la victoria sobre la aflicción. Y tú, dirigiéndose a Pedro, una vez vuelto, esta palabra, una vez vuelto, una vez que estés de regreso, tú, recuerdan, primero les había dicho, Satanás os ha pedido, en plural, ahora se está dirigiendo directamente a Pedro. Tú, Pedro, una vez implica un tiempo, al final, una vez pasado el tiempo de prueba, regresa. Y si vemos el testimonio de Pedro, Pedro fue probado. Pedro reprobó la prueba porque negó al Señor 3 veces.
Pedro fue restaurado por el Señor. ¿Me amas más que estos? Apacienta mis ovejas. Aún con tu amor imperfecto, Pedro, guía a mis ovejas, aliméntalas, protégelas, guárdalas. Y vemos que después de la prueba, Pedro regresó a cumplir lo que el Señor le estaba diciendo en este verso. Cuando te hayas recobrado de la prueba, cuando hayas cesado el conflicto con Satanás, vas a regresar, porque yo te doy la victoria, Pedro. Vas a regresar porque mi oración intercesora te va a llevar a la victoria, Pedro. No puedo evitarte el dolor, pero sí te puedo garantizar la victoria si tú confías en mi autoridad. Si tú te sometes a mi palabra. Si tú te niegas a ti mismo para hacer mi voluntad. Si no peleas conmigo, si no me reclamas el por qué tengo que pasar esta prueba, ¿por qué a mí, Señor? Y el Señor te dice, ¿y por qué no? Si tú confías en mí, yo te garantizo la victoria sobre la prueba. Pero tienes que soportar, tienes que aguantar. Y la vida cristiana, como lo veíamos hoy en la mañana, es una lucha, un esfuerzo. Dios se lo dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Y esas mismas palabras siguen vigentes para el creyente hoy. Esfuérzate y sé valiente para que en medio de la prueba por hacer mi voluntad no te apartes de la verdad. Y yo te garantizo la victoria. La victoria no es evitar la prueba. La victoria es no negar la fe en medio de la prueba. Esa es la victoria. Cristo estaba garantizando la victoria de Pedro. Este solo debía permanecer firme, inamovible en su convicción de creer, confiar y obedecer la palabra de Dios. Sin confianza en Dios no hay obediencia, y sin obediencia no hay victoria sobre la tentación o la prueba. Sin obediencia a Dios no hay consuelo al dolor de la aflicción. Sin obediencia a Dios no hay santidad. Y sin santidad no podemos glorificar a Dios. ¿Vemos la importancia de la obediencia? El costo de la obediencia. ¿Qué le costó a Cristo obedecer el plan de Dios? Su muerte. ¿Qué nos va a costar a nosotros obedecer a Dios? Morir a nosotros mismos. ¿Qué le costó a Cristo mostrar su amor al Padre y a los redimidos? Su vida. ¿Qué nos va a costar a nosotros mostrar el amor a Dios y a nuestra pareja? Lo mismo. Morir a nosotros mismos. Y llegamos a la quinta evidencia. La autoridad de Cristo mostrada en la comisión dada al creyente. Cuando regreses, cuando te dé la victoria, cuando hayas pasado la prueba, regresas, Pedro, y confirmas a tus hermanos. Es un verbo imperativo el confirmar y se traduce como sostener, fijar, fortalecer, afirmar. Y podemos ver en las dos cartas de Pedro cómo Pedro fue restaurado por el Señor y regresó para afirmar a los expatriados del Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, creyentes que dejaron todo acusados injustamente, que estaban sufriendo, y Pedro les dice, confíen en el Señor. A pesar del sufrimiento, confíen en el Señor. A pesar del sufrimiento, permanezcan firmes, porque la victoria es garantizada si ustedes permanecen firmes. Y Pedro regresó y confirmó a sus hermanos.
Pedro, estabas discutiendo hace un momento con los discípulos, ¿quién es el mayor? ¿Quieres saber quién es el mayor? El que obedece mi palabra, el que confía en mí y el que regresa a servir a sus hermanos, enseñándoles que yo soy un Dios veraz, que yo soy un Dios confiable, que pueden soportar el sufrimiento confiando en mí. Y la Escritura nos enseña, ahí en 2 Corintios 1, versículos 3 al 7, te lo leo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que, así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Por qué está tu matrimonio pasando por esta prueba? Porque si tú muestras confianza en la autoridad de Dios, confianza en la palabra de Dios, obedeces la palabra de Dios, Dios te está capacitando para que consueles a los que vienen detrás de ti. El sufrimiento tiene un propósito. La tribulación tiene un propósito. Las aflicciones tienen un propósito. Hacernos capaces de proclamar la confianza en Dios, la victoria en Dios. Y los que tenemos hijos y los que somos abuelos entendemos esto. Porque el Señor nos ha permitido transitar durante un tiempo en el matrimonio, sufrir las aflicciones de la carne, humillarnos, pedir perdón, perdonar, soportar las pruebas. Y cuando vemos el matrimonio de nuestros hijos y las aflicciones que ellos tienen, les podemos decir, confía en Dios, acércate a Dios, niégate a ti mismo, no busques el mundo, apártate del mundo, ríndete al señorío y a la autoridad de Cristo. Y entonces entendemos cómo Dios nos capacitó. En conclusión, solo manteniendo un matrimonio cristocéntrico, donde Cristo es el centro, la base, el sustento, el autor y consumador de la fe, solo reconociendo la autoridad de Cristo sobre nuestras vidas, sobre nuestros matrimonios, confiando en Él, conociendo su palabra, creyendo su palabra, amando su palabra, proclamando su palabra, podremos pasar las pruebas, podremos resistir las tribulaciones, entendiendo que la victoria es garantizada por Él. Y no es para nuestra alabanza, no es para decir, mira qué bueno soy, mira qué chulada de creyente soy. Es para darle la gloria a Él. ¿Quieres resolver los conflictos en tu matrimonio? Ven, humíllate delante del señorío de Cristo. Reconoce a Cristo. Confía en Cristo. Obedece a Cristo. Glorifica a Cristo. Y el Dios de paz sea con todos vosotros. Oremos, hermanos. Padre, qué privilegio es poder abrir tu palabra. Qué privilegio es poder conocerte a ti.
confiar en ti. Sabemos que hay mucha necesidad de nuestros matrimonios, que hay muchos que están aquí por primera vez, que hay muchos que están aquí quién sabe cuántas veces, que no nos falta conocimiento, nos falta obediencia, nos falta mostrar confianza en ti. Padre, perdónanos por la dureza de nuestro corazón, por no amarte a ti por sobre todas las cosas. Perdónanos por no agradecerte por la vida de nuestras parejas, porque es tu gracia la que nos unió en matrimonio. Es tu gracia la que sustenta nuestros matrimonios, a pesar de nuestras rebeliones, de nuestras promesas incumplidas, de nuestros pecados. Hoy nos has enseñado que tenemos que tener un matrimonio basado en ti, sometido a tu autoridad, que no vamos a dejar de tener pruebas y tribulaciones y problemas, pero que si atendemos tu palabra, tú nos das la victoria sobre ellos. Padre, que nuestros matrimonios te puedan reflejar. Y si hay en nuestros corazones una raíz de amargura en contra de nuestra pareja, hoy te pedimos que la quites. Que seamos humildes y honestos en entender que te hemos ofendido primero a ti y después a nuestra pareja. Y que tengamos el valor de pedirte perdón a ti y de pedirle perdón a ella. Señor, capacítanos para hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, el de Cristo Jesús. Amén.